Alexandre Eleazar nació en Damasco en 1920 y falleció en Barcelona en diciembre de 2004. Huérfano a los 13 años, pasó su infancia y parte de su juventud en Francia. En 1965 y en la ciudad de Barcelona, convencido de que el actual conocimiento sobre los hechos del pasado estaba equivocado, se puso a la tarea de descubrir el secreto de las antiguas escrituras reputadas indescifrables. Tras 2 años de arduos esfuerzos, logra interpretar su primer texto en escritura ibérica, valiéndose de la lengua euskera, que resultó ser la más antigua de las habladas en la tierra. Este primer texto era el conocido con la denominación de Plomo de la Serreta de Alcoy, hallado en unas excavaciones en 1922. Luego, al estudiar en profundidad bastantes grafías, incluidos los jeroglíficos egipcios, así como los vocablos y expresiones empleadas, llegó al convencimiento de que los antiguos se sirvieron en primer lugar de una sola y única lengua, el elengoa, el cual su pariente lingüístico más cercano, aun existiendo en la actualidad, es el euskera. Se dio cuenta igualmente que a partir de ella se crearon una infinidad de modismos, los cuales tuvo que utilizar constantemente. Esto le permitió traducir numerosos textos, obteniendo así cuantiosas y valiosas informaciones, procedentes directamente de los escritores, historiadores y reyes que habitaron la península ibérica hace más de 5.000 años. El telón del gran teatro de la historia se levantaba para este investigador incansable. Con los éxitos logrados en el campo de las interpretaciones de los signos íberos y otros de parecida textura gráfica, decidió aplicar el sistema de traducción a los jeroglíficos egipcios, comprobando, y no sin gran asombro, que este funcionaba a la perfección, echando así por tierra las afirmaciones y teorías enunciadas por Champollion y por otros acerca de la interpretación y traducción de los textos egipcios. Pudo observar cómo tales teorías estaban equivocadas principalmente a causa de que los investigadores no conocen cuál era el lenguaje hablado por los egipcios, siendo este una derivación del elengoa y por tanto más parecido al euskera que las ramas lingüísticas semita o copta. Como consecuencia de ello, los egiptólogos actuales interpretan mal el verdadero significado de los signos jeroglíficos, cometiendo en esencia hasta un 90% de errores en sus traducciones, los cuales por ello quedan muy incompletas e incoherentes. En su fase postrera, el investigador se decidió por la traducción de textos en escritura cuneiforme. Descubrió, en contra de lo que afirman los estudiosos del tema, que dicha escritura no es jeroglífica, sino que se fundamenta en una forma de criptografía que consta de un elemento semántico clave y un conjunto de componentes aglutinados en torno a este que lo complementan morfológicamente. Si no se conoce el elemento clave actuando de semantema, es imposible darle un significado correcto a los 3, 4 o 5 signos precedentes e incluso todos los demás textos, por desconocerse el tema básico sobre el cual trata un texto determinado. Después de 2 décadas de exhaustivas investigaciones y descubrimientos prodigiosos, Alexandre Eleazar publica en 1985 en Barcelona un densísimo libro titulado Los Vere, en el cual revela el resultado de tantos años y desvelos y sacrificios. Este libro es el primero de una serie en proyecto junto a los Payos y la Vivele. Participa en varias conferencias y realiza diversos artículos en la prensa, no obteniendo respuesta por parte de historiadores ni de organismos oficiales. Alexandre esperaba que desde el principio de conocerse el contenido de su obra por el público, y en especial por los historiadores y arqueólogos, estos confrontaran y discutieran sus investigaciones, pero no ocurrió así. Haciendo honor a la verdad y pese a los esfuerzos hechos por él mismo en este sentido, el libro tuvo escaso eco, pasando casi desapercibido por los interesados en temas históricos. Los medios de comunicación apenas lo comentaron. Los investigadores, arqueólogos y demás estudiosos del pasado enmudecieron ante su aparición en el mercado. El porqué de tanto mutismo se explica en que Los Vere es un libro demasiado peligroso para algunos, ya que pone en entredicho el esquema histórico urdido, a través de los siglos, por aquellos que controlan los destinos de la humanidad,
En su primer libro, el autor ha tenido la consideración de no explicar en detalle el sistema, fundamentos y documentación utilizada para llegar a sus asombrosas conclusiones. Actuó así con el fin de que los versados en iberismo y escrituras antiguas le pusieran en duda y le acusaran de inconsciente. Intentaba así levantar polémica y que le desacreditaran con el fin de poder después, en una gran conferencia pública, exponer a todos sus detractores los detalles de su metodología investigativa y los fundamentos científicos de sus afirmaciones. Pero no pudo ser así, ya que se impuso un velo de silencio en torno a su persona y su obra. Hay que destacar el hecho bien patente para la mayoría de los estudiosos de la materia de que existe un periodo casi en blanco en la historia, el cual va desde el siglo IV al siglo XV de nuestra era. En este periodo se produjo la mayor mutilación de la cultura y destrucción de la historia que se haya hecho jamás. Puede decirse que desde la proclamación de Constantino como jerarca absoluto de la Iglesia de Roma se estableció una línea clara de demarcación por la cual todo aquello que estaba en conforme acuerdo con los postulados de esa Iglesia era exaltado y promovido, y lo demás debía ser destruido. Esta es la causa principal de que la historia antigua haya llegado hasta nosotros muy mutilada, intencionalmente tergiversada y transformada, de tal modo que hoy en día apenas sabemos con exactitud nada de ella. Así, todos los libros de conocimiento público de aquellos tiempos, incluidos los llamados clásicos, son los únicos que los poderes imperantes de los pueblos han dejado subsistir, y por ser libros y textos elaborados, siguiendo unas premisas bien precisas, que en ningún caso pretenden aclarar los acontecimientos del pasado, sino que bien al contrario, los falsean. De suerte que han llegado hasta nosotros muchos documentos escritos que por ser en aquellos tiempos ya indescifrables y otros habiéndose descubierto en excavaciones arqueológicas actuales, se han salvado de la quema, siendo numerosos en verdad los conservados en muros, columnas, obeliscos, pinturas, tumbas y esculturas hallados en Egipto, al igual que los desenterrados en Mesopotamia y Oriente Medio, escritos en cuneiforme. También unimos a ellos los textos ibéricos, de los cuales existen más de 1 millar, los etruscos, los griegos, arcaicos y otros, también muy numerosos, encontrados en todas las tierras bañadas por el Mediterráneo, incluidas las de África y Oriente Medio. Nosotros, los que de forma desinteresada y por propia voluntad nos hemos comprometido a la divulgación del relato veraz de la historia, declaramos que nuestros fines principales son: 1. Divulgar los estudios e investigaciones sobre la historia de nuestros antepasados llevados a cabo por Alexandre Eleazar, los cuales han sido expuestos en parte en su libro Los Vere. 2. Impulsar la publicación y divulgación de otros escritos e investigaciones tanto de Alexandre Eleazar como de otras personas que lo afirmen y complementen. 3. Luchar por un nuevo orden mundial en el que se potencie la verdadera naturaleza espiritual del hombre y en el cual prevalezca lo eterno sobre lo perecedero, la verdad sobre la mentira, el libre albedrío, la libertad del individuo y el desarrollo de la inteligencia y los buenos sentimientos en el hombre por encima del chantaje, la extorsión y la ignorancia. La justicia y el respeto del natural orden de todo lo creado sobre la injusticia imperante, el soborno y la explotación indiscriminada de las naciones, las gentes y la naturaleza. Estos son nuestros propósitos más importantes, todos ellos ligados a un fin común con el que pretendemos hacer justicia a las mutilaciones efectuadas en el relato de la historia, provocadas por los que a toda costa evitan que se sepa la verdad. Somos conscientes de que el reconocimiento por parte de la humanidad de la verdad histórica del origen del hombre y su destino a través de los tiempos producirá, como consecuencia de lo que se desprende de dicho relato veraz,
una total y radical transformación de las estructuras sociales. Ello creará ciertos traumas y confusión entre la gente, la cual conocerá y verá con asombro primero y rabia después hasta qué punto han sido engañadas por sus gobernantes y, en especial, por los que se han ocupado de guiar sus anhelos espirituales, haciéndoles creer cosas que no tienen justificación histórica ni pueden ser probadas por ser un montón de mentiras acumuladas, una sobre otra. Denunciamos ante la opinión pública cómo, por todo lo anteriormente dicho, los poderes fácticos de esta tierra, así como los medios de comunicación, nos cierran sus puertas, impidiéndonos transmitir todo este sensacional conocimiento, y ello por varias causas, siendo las más importantes las siguientes. 1. Que dicho relato histórico pone en entredicho el origen y las historias contadas por todas las religiones, dejando claro que los famosos personajes de Jesús y de María son muy anteriores a... 2. Que el origen de las razas blanca y amarilla aquí en este globo terrestre es extraterrestre. Vinieron del cielo en naves interestelares, trayendo consigo sus conocimientos técnicos y su civilización. La raza negra es autóctona de la Tierra, habiendo aparecido sobre ella hace más de 300 años. 3. Que los jeroglíficos egipcios, las tablillas y textos cuneiformes y otros escritos antiguos no han sido traducidos correctamente, lo que implica un casi total desconocimiento por parte de filólogos e investigadores oficiales del verdadero sonido y significado de dichos signos, por desconocer cuál fue la lengua hablada por nuestros antepasados. Por ello, y por otras causas que sería largo exponerlas aquí, todo cuanto afirmamos es en extremo peligroso que sea del conocimiento público, pues pondría en evidencia a muchas personas respetadas y reconocidas en sus respectivos oficios y puestos de responsabilidad social. Conocemos bien el porqué de tal actitud, así como no ignoramos el origen profundo de sus temores. Todo cuanto afirmamos es como una bomba de relojería que puede estallar en cualquier momento, dinamitando los cimientos de barro de esta orgullosa civilización actual, que es mantenida con vida por personajes siniestros que no piensan sino en su propia posición social y beneficio antes que en el bienestar y provecho de la gente. Ellos han promocionado durante milenios la incultura, la ignorancia y la manipulación mental y física de los pueblos a fin de tenerlos bien controlados. Y cuando han visto aflorar y crecer algún tipo de movimiento capaz de despertar la conciencia del pueblo, mostrándoles cuál es el origen de los males de esta sociedad, se han abalanzado contra ellos, no dudando en eliminarlos de la existencia. Queremos llamar la atención sobre el hecho bien patente para la mayoría de los estudiosos de la materia, que existe un periodo casi en blanco en la historia, el cual va desde el siglo IV al XV de nuestra era. En este periodo se produjo la mayor mutilación de la cultura y destrucción de la historia que se haya hecho jamás sobre este globo. Puede decirse que desde la proclamación de Constantino como jerarca absoluto de la Iglesia de Roma, se estableció una línea clara de demarcación por la cual todo aquello que estaba conforme acuerdo con los postulados de esa Iglesia era exaltado y promovido, y lo demás debía ser destruido. Esta es la causa principal de que la historia antigua haya llegado hasta nuestro
hasta nosotros muy mutilada, intencionalmente tergiversada y transformada de tal modo que hoy en día apenas sabemos con exactitud nada de ella. Así, todos los libros de conocimiento público de aquellos tiempos, incluidos los llamados clásicos, son los únicos que los poderes imperantes de los pueblos han dejado subsistir, y ello por ser libros y textos elaborados siguiendo unas premisas bien precisas que en ningún caso pretenden aclarar los acontecimientos del pasado, sino que, bien al contrario, de suerte que han llegado hasta nosotros muchos documentos escritos que, por ser en aquellos tiempos ya indescifrables y otros habiéndose descubierto en excavaciones arqueológicas actuales, se han salvado de la quema, siendo numerosos en verdad los conservados en muros, columnas, obeliscos, pinturas, tumbas y esculturas hallados en Egipto, al igual que los desenterrados en Mesopotamia y Medio Oriente escritos en cuneiforme. También unimos a ellos los textos íberos, de los cuales existen más de 1 millar, los llamados etruscos y otros, también muy numerosos, encontrados en todas las tierras bañadas por el Mediterráneo, incluida la de África y Oriente Medio. Con todo este inmenso material, el cual ha podido descifrar en parte Alexandre Eleazar, y con las investigaciones más modestas, pero no por ello carentes de valor, llevadas a cabo por otros estudiosos, se ha podido reconstruir de nuevo el relato histórico de la humanidad. Somos conscientes de la crucial importancia que estos conocimientos tienen sobre el futuro de este mundo. Su revelación y propagación entre la gente pueden producir la mayor y más espectacular revolución social, cultural y espiritual desde los tiempos de Troya. Por ello, no se puede separar la divulgación meramente histórica de los hechos del pasado sin comprometer la defensa en la promulgación de un nuevo orden social directamente inspirado en las conclusiones de la historia, en las conclusiones que de la historia podemos tomar como hoy en día hay miles de personas que han dado la espalda a este sistema social imperante, el cual acusan, y no sin motivos, de inhumano y de vacío de contenidos trascendentes. Son personas que sobreviven en esta civilización, pero no se sienten parte integrante de ella. Son gentes que todavía no han perdido la esperanza en un mundo mejor, manteniendo aún vivo en sus corazones los nobles ideales del hombre. Ellos son los mejores receptores de este mensaje, pues poseen la lucidez necesaria para darse cuenta de lo que en realidad está sucediendo y conservan el suficiente idealismo como para poder luchar por lo que creen. Ellos son, en definitiva, los que buscan el conocimiento del origen, porqué y final de sus existencias. Ellos son los que piensan que el hombre no es únicamente un elemento productivo de una cadena consumista, sino que su destino tiene un lado trascendente e inclinado a valores existentes más. Y si todos estos miles de buscadores sinceros no han encontrado todavía el nexo de unión, pudiéndole movilizar a todos como un solo cuerpo y conciencia, ello es debido a que aún dudan y no saben la manera de hacer esto posible. Si conocieran su origen en la historia y todos los sucesos acontecidos en el pasado que han producido como consecuencia
el deplorable estado actual de nuestra civilización, sabrían con certeza cómo llevar a cabo la tan esperada transformación de esta tierra en un paraíso. Pero ello no está exento de sacrificios, de lucha y de valor, como lo estamos sufriendo al comprobar cuán difícil es que nos escuchen aquellos que, por sus puestos políticos o sus reconocidos estudios, más podrían hacer en nombre. Sí, compañeros, precisamente esto que nos decían, que la parte de nuestra historia que va desde el siglo IV hasta el siglo XV, desde que Constantino se pone en el poder en la Iglesia de Roma y el descubrimiento de América, todo ese periodo, la Edad Media, si os fijáis, apenas hay nada. Eso, si lo consultáis con las revelaciones que nos hace Félix Rodrigo Mora, acordaros de él, Félix Rodrigo Mora tiene una página web que se llama felixrodrigomora.org, va haciéndonos los resultados de su investigación, pero no leyendo libros de historia, que, como estamos viendo en la explicación que nos hace el grupo Egialde, los herederos intelectuales de Alexandre Leazar, esos libros están solo los permitidos, ¿vale? Y no es que te oculten una verdad, es que te están poniendo otra en su lugar, de manera que cuando escuches la verdadera, la rechaces. La verdad que es un plan, porque de lo que se trata es de tenernos en un puesto en el que sea más fácil hacernos ir a trabajar y muchas más otras cosas, y destruir la naturaleza. Nuestra naturaleza sería la que nos mantendría, entonces, y es la que nos da la fuerza física y psíquica. Destruir la naturaleza es necesario para poder que 4 puedan contra 40.000 millones, ¿vale? Entonces, este programa de radio viene a hacer ver tanto a las personas que reciben esa historia como a los que la escriben que existen otras posibilidades para sus vidas, porque ni siquiera los que están allí aplastando al resto están mejor. Es absurdo que estemos sufriendo absolutamente todo desde mi punto de vista. Lo que ocurre es que cuando no te cabe otra posibilidad, pues dices, pues entre que me peguen 2 tortas y que me peguen 16, prefiero que me peguen 2 tortas. Y si las pego yo primero, para que no me den las 16, pues las pego. Pero al final te acaban, como el mundo da vuelta, al final te acaban viniendo 32. Pero claro, eso no lo sabes hasta que las recibes. Y todavía estás en lucha a ver si te subes a un castillo más alto para que no te vuelvan esas hostias que tú mismo estás dando, que son las que te vienen a ti de vuelta. En fin, es complicado hablar de esto, pero efectivamente darte cuenta de esta historia, que os digo, teníamos un mundo rural donde vivíamos autárticamente, vivíamos sin dinero, solamente pagábamos diezmos a la iglesia, vivíamos en unión, en consejo abierto, por eso no se podía saber, porque si no a ti te cabría la posibilidad de volver. Por eso la mutilación, y casi dejando en vacío, te ponen lo de la existencia del derecho de pernada, te ponen que si la sociedad feudal, que no existió, los reyes tenían que obedecer al pueblo. De hecho, todavía, fijaros que el rey, nuestro rey ahora actual, Felipe VI, ha tenido que ir a firmar los fueros de Navarra. En aquella época, los reyes tenían que firmar los fueros de todos, y si no la firmaban es que eran denunciados y eran metidos en la cárcel, los propios reyes. O sea, no existía un feudalismo, existía una manera de vivir, porque ellos no han dejado de querer, ellos, me refiero a los payos, no han querido dejar de estar ahí arriba para intentar aplastarnos, pero en aquella época no se podía. Ha sido un proceso y además, dependiendo de los lugares, de una manera o de otra. En España se perdió más tarde que nunca ese mundo, por eso hemos llegado yo a mi infancia, que todavía había fuentes por ahí. Si os fijáis, la naturaleza ha estado bastante bien cuidada hasta mi infancia. Yo nací en el año 64, en 1964. Todavía puedes ver en los ríos como los cauces, si tú te fijas en cualquier río, prácticamente han perdido su agua hace no más de 100, 150, 200 años como muchísimo, desde la Constitución de 1812.
O sea, ha sido ya, digamos que Franco vino, como no podían con España, en Europa sí habían podido, ya habían acabado con lo que llamaban ellos las alimañas, las rapaces y todo, acabar con los animales, que eso forma parte de la destrucción del espíritu de la naturaleza, de esos mentales, pero en España no pudieron. Aquí se tuvo que inventar la Guardia Civil, crear la Guardia Civil porque los propios ciudadanos le metían fuego a las máquinas, según nos cuenta Félix Rodrigo Mora, porque se sabía que eso formaba parte de entrar en lo que ahora fue el capitalismo un siglo después. Pero todo es un proceso muy largo. Las agendas de estas personas que planean y urden nuestro destino hacen agendas para 100 años. Entonces, pero claro, es necesario ir tapando, incluso las personas que van a ejecutar esos planes necesitan no saber del todo ciertas cosas, o creer también que ellos son una raza especial, que por eso sacaron a Darwin, que hoy en día está absolutamente quitado de en medio, porque es imposible que sea cierta la evolución de las especies, pero era interesante para justificar cómo unas cuantas personas tienen derecho a estar aplastando a otras. Todo forma parte de una programación mental, mejor o peor, cada vez se va desarrollando más, se utilizan ya frecuencias, gamma, delta, y se hacen ya los MK ultra, y se están utilizando ya técnicas muy sutiles, pero daros cuenta que el destino de todas las guerras y de todo eso es crear un trauma en las personas, porque en el trauma es donde se incluye las mentiras necesarias y se borran las verdades necesarias para que ahora cuelen otra historia que no va a ser nunca la tuya, ¿vale? Va a ser simplemente un parásito incluido en ti. Es difícil hablar de esto porque estamos hablando de algo que es muy, muy, muy cruel, es algo muy duro. Hay mucha sangre por medio, y efectivamente todos tenemos eso inculcado dentro de nuestras células. Pero es que se nos va este mundo, es que por este camino no llegamos a 50 años, es que mi hija no va a cumplir la mayoría de edad. El mundo, estamos alimentando a nuestros hijos con la comida de nuestros nietos, y esto tenía un fin. Ya no se pesca nada, ya todo se está llenando de medusas, como dijo Jacques Cousteau, el Mediterráneo en 25 años, cuando lo dijo se moriría, efectivamente ya se murió. Un mar que se ha llenado de medusas, ya no va a crecer nada más porque ya los alevines van a ser muertos antes de crecer. Entonces ya tenemos que ir a quitarle el pescado a los africanos, que le haremos lo mismo, se lo destruiremos todos, sus caladeros, que por eso los piratas, que es mentira lo que nos han dicho en la tele, por eso los piratas que vienen a echarnos de allí, porque les echamos las basuras radiactivas y de los hospitales y nos llevamos su pescado. Efectivamente, eso utilizan las herramientas que son la televisión para que incluso justifiquen matar a esa gente que se defiende, ¿comprende? Un poco, si comprendes esta historia que te hablamos, ya no te va a hacer falta ver nada más ni entender nada más. Ya vas a saber quién es quién, qué está haciendo, cómo está su vida, cómo está la tuya, cómo está todo, hacia dónde vamos. Todo lo vas a entender, todo, absolutamente todo. Por eso le hicieron un bloqueo a Alexandre Eleazar de ni hablar de él, es que ni mirarlo. Le cercaron y lo dejaron hueco ahí. En realidad acertaron con hacerle el máximo daño, pero realmente esa verdad sale sola, porque la verdad cae por su peso, si no es por un camino. Aquí, por eso continuamos, ya os digo, recuerdo felixrodrigomora.org, que os hable de cómo eran nuestros pueblitos. Nuestra manera de vivir no es con un gobierno jerarquizado, vivíamos gobernándonos, que hasta los niños hablaban, hasta la juventud hablaba, y sabía hablar la juventud, y sabía leer y escribir. Bueno, en realidad la transmisión era oral hasta en cierta etapa, porque eso era signo de madurez de nuestra sociedad, que no necesitaba escritos, se vivía la cultura. No se comunicaba, sino que se vivía. Ahora vamos a continuar con unos textos que han escrito los que son los... mirad, se llaman los Azti. Los Azti viene a traducirse en vasco como los adivinadores. Serían como los druidas, pero de los vascos, ¿vale? No de los celtas, ¿de acuerdo? Ellos tienen un entendimiento que por eso han ido a por el País Vasco. ETA hubiera desaparecido cuando se murió Franco, porque los mismos
Gudari dijeron: muerto el perro se acabó la rabia, pero no, necesitaban que siguiera existiendo ETA, y de hecho ETA se mantiene gracias al 40% de los, entre el 30 y el 40% de los etarras son hijos de inmigrantes, nacidos allí, pero no son vascos. Entonces era necesario que siguiera ETA para tener un motivo para cercarlos de alguna manera. La forma de ser del pueblo vasco nos interesa a todos y es temida por los que urden la gran mentira. Entonces por eso la situación que viven, y por desgracia ahora mismo el pueblo vasco está muy deteriorado en su espiritualidad, porque han quedado muy dañados por su industria, que su vida, sus bosques, que están nada más que para atrás, ya no crece nada si no le echan abono, ni siquiera la hierba de las vacas crece si no le echan abono. Tienen muy deteriorada su naturaleza, que era su fuerza, pero aún así estos seres han escrito unos textos que dan a entender que ellos están aún, algunos, conectados con la madre naturaleza. Mirad, mutantes apocalípticos. La mutación de nuestra especie ha convertido a nuestro mundo en mutante. La causa principal ha sido poner la mente por encima del sentimiento. Los efectos han sido devastadores. Esta situación apocalíptica comenzó cuando perdimos el amor a toda nuestra familia de seres vivos. Cuando dejamos de sembrar la vida, comenzó a desarrollarse el universo de la mente enferma, y el efecto ha sido el cataclismo. El sistema que de sembrar vida ha llegado a romper la vida ha convertido el factor más importante, el sentimiento, en fantasma. Ha convertido al dinero en Dios. La mutación nos ha llevado a salir de nuestro hábitat natural y a olvidarlo. La gente ha pasado de crear ideas a crear materia. La gente ha olvidado la responsabilidad que tenemos en el mundo. La gente lo hace lo mejor que puede, pero siendo esclavo de la mente es imposible hacerlo. Como dijo Jesús: perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen y lo que se hacen. Para saber lo que hacemos, tenemos que sentirlo. Para saber lo que decimos, tenemos que sentirlo. Tenemos que sentirlo en la luz que alberga en nuestro interior. Hay solo dos caminos: divina humanidad y bestial humanidad. Uno es el cielo, el sentir; el otro, el infierno. El sistema fundamentalizado en la violación y explotación insensible hacia lo vivo, hacia nuestra familia, olvidándonos que tenemos la responsabilidad, como elegidos de Dios vida, de mantener el equilibrio y armonía en la tierra. Sumergidos en una educación puramente mental y materialista, el apocalipsis ha llegado. El sentimiento se está olvidando, el dar se está olvidando, el amar se está... Estamos pagando el desastre con la miseria, la enfermedad, la infelicidad. Los abuelos y las abuelas en el asilo, los padres y madres trabajando, los niños y niñas en la guardería, los animales en jaulas, los árboles cortados, los océanos manchados, contaminación de todo lo vivo. El resultado de la bestial humanidad ya está generalizando sus frutos de la falta de sentimiento. Miedo, odio, duda alimentan todo nuestro mundo. Todo lo vivo es sagrado y no lo estamos respetando. Los niños ya no juegan en la calle, ya no tienen sentimientos, ahora tienen materia. Efectivamente, hay que ver de dónde viene esa mutación. Realmente no es fácil hablar de esto, porque habría que entender unas leyes universales que ya se han encargado que las olvidemos, pero de alguna manera hay una actuación en nosotros
de desvinculación con la naturaleza que automáticamente nos coloca andamios para corregir nuestro movimiento. Esos andamios hacen que perdamos capacidades que nos harían ver todo claramente. Realmente, como decía, ya no me acuerdo quién, pero escribía así de esta manera, decía: este mundo es una mascarada, pero Dios ha querido que esta comedia se desarrolle de esta manera. Y de alguna manera es así. Empezamos a entender que los animales no son más que eso, alimañas, estorbos, bichos, cuando realmente son los que mantienen nuestro vergel del Edén. Y por una serie de circunstancias que en el libro de los veres se aclararían, empezamos a comer carne y a comernos a nuestros propios, ¿cómo te digo yo? Seres en la creación. Nosotros no somos herbívoros. Mirad la boca que tenemos las mismas muelas que tienen un gorila. Luego nuestra alimentación es la misma que la del gorila. Y si el gorila se pone fuerte solo con fruta, nosotros también. Es más, comer carne, ya lo habéis visto a los reyes que tenían todo era carne, como le entraba gota. Nosotros no estamos hechos para comer carne. Que no nos mate hasta cierto nivel, de acuerdo, pero eso también transforma nuestra mente y nos cerró la visión holística del mundo. Y fijaros aquí otro texto que nos ponen los activascos, que nos aclaran por qué lo que decía Alexandre Leasar de que la única lengua que existía era el lengua, que él llamó, que de ahí derivan todas las lenguas, y que de esas ya salieron todas las demás. Por eso el infinitivo en quechua es terminado en tú, en español es terminado en ar, er, ir, lo sabéis, ¿no? Esa terminación en infinitivo en tú es la misma que la del euskera. Con esa taita, que es padre en euskera, se dice igual en quechua, pero también en fidillano y en tagalo, ¿sabes? Entonces, si empieza a ver todo eso, que yo repito como el oro, pero en el segundo congreso de las lenguas madres, hablando del euskera, Martí Alemán aclaraba todos esos detalles y te das cuenta de que efectivamente Alexandre Leasar tiene razón. Existe una lengua madre y de ahí vienen todas las demás. Sé que choca contra lo que nos han enseñado, pero la evidencia está. Solamente tienes que te la cuenten. El tema está en que las universidades sirven para controlar qué es lo que no se va a enseñar. Entonces, lógico que tú no lo sepas. La vida anterior, muerte, odio, estrés y mentira no existían. Aunque no tenían idioma, tenían medios de comunicación. Sin necesidad de palabras se entendían. Este estado de entendimiento no se reducía solo a los humanos. También seres vivos y de diferentes especies eran partícipes de este estado de entendimiento. Esta sociedad que desarrollaba el sentimiento y no la materia estaba fundamentada en la libertad. Desde el paso del surgir de la vida se había mantenido la mente al servicio de la luz. El desarrollo y evolución de este sentimiento creó una sociedad mágica que empezaba a dirigir la vida en el planeta siempre hacia la luz. Las relaciones eran recibir-dar, y dice que este dar-recibir no era material, sino espirituales. Las relaciones entre ellos nunca eran mentales, siempre eran sentidas. Las relaciones sexuales eran siempre sentidas por los participantes, y por esto, y por la filosofía de vida que llevaban, el bebé era esponja de desarrollo sentimental desde la placenta. Cuando la criatura nacía, la madre no sufría. Tenía un gran orgasmo y todo era celebración de vida y bendición. Los que sentían en más sentidas eran los que obtenían sin imposición el liderazgo natural de la tribu y eran por todos aceptados. Este estado de aceptación no era mental, era sensitivo. Los que sentían en más sentidas eran los que en más hembras sentían. Estas hembras, siendo esponja del sentimiento de los machos, llevaban el sentimiento sexual a lo más alto e inspirado.
y a efecto de esto, estos machos líderes eran los que más descendencia dejaban en la tribu. Por la sublime sensibilidad que albergaba en el sentir de estos grandiosos seres, eran por Dios vida, bendecidos, y su desarrollo iba hacia el infierno. En vez de trabajar, creaban. Cada uno seguía la inspiración que tenía y a través de esta inspiración llegaba a la inspiración y creación de todos, ya que todo está unido, todo va al mismo punto infinito. Lo que creaban no era material, era espiritual. Estas creaciones eran creaciones que potenciaban la vida. Estas creaciones iban creciendo e iban hacia la divinidad humana. Todo lo vivo es sagrado. Esto era el credo de esta sociedad. Por esto eran carroñeros de primera categoría. Amaban la vida. No domaban ni esclavizaban a los animales. No cortaban árboles. No hacían canteras. Y no lo hacían porque todo lo vivo es sagrado. Y si alguna vez cazaban, lo hacían manteniendo el equilibrio y a un animal agonizante. Estos seres tenían muchos espíritus en su interior. Habían sentido al lobo, al oso, al mamut, a la hiena, al fuego, al sol. Y por esta razón eran portadores de muchos espíritus y nunca estaban solos, ya que solo está el que solo tiene un espíritu en su interior. Euskara. Bien, continuamos con las pruebas de que Alexandre Lazar, en su dicho de que todo lo que se hablaba en el mundo entero era el elengoa, del idioma del que lo único que queda es el íbero, el euskera. Tenemos aquí la continuación de otro texto, también de los Asti. Hablan de cómo surgió el idioma, ese único, porque ya hemos visto en el primer texto, la vida anterior al idioma, que nadie hablaba, porque no le hacía falta. La comunicación era telepática, como la que tienen los animales con nosotros, que ya el que tenga animales lo sabe, el hombre lo tiene que tener el quíntuple. Sin embargo, la hemos perdido por lo que hemos hablado. Somos mutantes, que ahora funcionamos de una manera cerebral que no es la mente la que debe de funcionar, sino que es el corazón. Se ha puesto la mente a mandar al corazón cuando es el corazón el que le dice a la mente cómo hacer lo que él desea. El surgimiento del idioma. Con el desarrollo de la vida armónica anterior al idioma, esta sociedad sensible se zambullía en la plenitud de la libertad. Llevaban el camino hacia la divinidad. Los duros fenómenos meteorológicos cubrieron de hielo y frío casi el mundo entero. El territorio ocupado por los seres vivos se vio seriamente reducido y la supervivencia de dichos seres se vio grave. Eran tiempos difíciles. Las vidas humanas, las vidas de los seres vivos, se vieron con dificultades y peligros muy graves, y el sentimiento se enfrió. Hubo un grupo que se ocupó de todo lo demás, de todos los nuevos fenómenos, mucho más que todos los demás grupos. Este grupo no desvaneció, no se rindió, tuvo fe. Sintieron en todo lo vivo y comprendieron el enigma de la armonía de la vida. Lo cientificaron el amor, hablaron con Dios frente a frente. Hubo dificultades para transmitir estos descubrimientos científicos espirituales. Hubo dificultades increíbles para enseñar y darle vida al descubrimiento que aseguraría el futuro del clan y de dicha sabiduría celestial. Pero el verdadero artista, en situaciones adversas, crece y mejora la obra. La confusión de la vida en sitios tan reducidos trascendentalizó increíblemente cada paso que dieron.
Únicamente el gran descubrimiento podía salvar el futuro de la vida conocida, pero era imprescindible comunicar esta gran sabiduría y sensibilidad. Y fue aquí donde se creó. Cogieron cada elemento pilar de la vida e imperecedero y se asignó un sonido a cada elemento. Esta letra o sonido no era simplemente un sonido, sino un grandioso símbolo científico y espiritual, e hicieron un código con los citados elementos y componiéndolos en una armonía científica y espiritual, dominaron todo lo conocido y sentido, y como decía Jesús de Nazaret, el Verbo era Dios. Este fue el comienzo de la divina. El clan que creó el idioma fue el único en tener futuro. Con el paso del tiempo, todos los demás clanes a través del código formado por elementos que son pilares de todo lo vivo, crearon el idioma. Este idioma era el Euskara. Sintieron en cada uno de los pilares de todo lo vivo, y esto les hizo poder trabajar el mundo de la simbología. Con la composición formada por estos elementos, que son más que un símbolo, dieron nombre a todo lo que conocían y sentían. Cada palabra guarda mucho más que su significado superficial o aparente, y a través del código podemos leer, estudiar y saber el significado especial que conserva cada palabra en su interior. Nuestro origen proviene del clan que creó la comunicación del idioma, y de este clan proviene toda la humanidad. Este clan seguramente surgió de algún punto de Euskal Herria. Puede que hoy en día este punto geográfico se encuentre ocupado por la mar, pero a través del código hemos empezado a conocer y sentir a estos seres supremos que no eran cromañones, sino muy anteriores. En este clan no había imposiciones, todo era sagrado. Los padres eran padres de todos los hijos, y los hijos e hijas del clan eran todos hermanos y hermanas. Las hembras hacían el amor únicamente con el que sentían, los machos actuaban consecuentemente. Para hacer el amor era necesario que el macho y la hembra lo sintieran, guiados por la luz de la vida. La familia de este clan no albergaba únicamente a los humanos, todo lo vivo era partícipe de este supremo clan. Las madres criaban de 10 a 12 hijos y su metabolismo no se debilitaba, y esto era debido a la filosofía de vida que llevaban, y como efecto de este, en vez de sufrir en el parto, disfrutaban con un grandioso orgasmo, fortaleciendo con este intenso placer el metabolismo de las madres y la suprema felicidad que traía el nuevo recién nacido. La madre era sagrada, y ella era la que enseñaba la educación del sentimiento. Ama, madre, la vida del fruto de la vida. Fijaros cómo forma la palabra. A de ama, M, A-M-A, ¿vale? Ama, que significa madre. En euskera ama es madre. Es A, la vida. M, del fruto. A, de la vida. Ama, la vida del fruto de la vida. A es gusano o símbolo de ente vivo, ¿vale? Ama, madre, es madre de toda la naturaleza y el cosmos, que la que nos ha parido es un poro de esa madre ama, y la unión armónica de muchos poros forman la identidad y existencia de esta cósmica y sagrada madre. Esta madre cósmica tenía que elegir a sus hijos e hijas que debían quedarse en el territorio original del clan que formó y creó el Euskara.
Los demás hijos e hijas, guiados por un líder natural aconsejado por un Azti, salían del territorio original en busca de nuevas tierras. En estos grupos también se integraban algunos progenitores y entre todos ellos venían a construir un nuevo clan, tribu, que colonizaba nuevos territorios. Los hijos e hijas que se quedaban en el territorio asumían el saber y el amor de sus progenitores. Las tribus se fueron expansionando progresivamente durante cientos de años por el mundo y con ello el euskara y la filosofía de vida que tenían asumida, aunque posteriormente fueron diversificándose y diferenciándose debido a las nuevas condiciones geográfico-ambientales y por ello, como consecuencia de la diversificación, el euskara y la filosofía de vida fueron evolucionando autónomamente en cada punto geográfico, dando origen a nuevas lenguas, aunque procedentes todas ellas del. Pero en el territorio donde surgió el euskara se ha mantenido la misma y su visión filosófica como en otros tiempos. Este territorio es Euskal Herria. La filosofía de vida ha ido cambiando y su causa es y ha sido la influencia durante miles de años de la sociedad mental. La sociedad mental surgió del sufrimiento padecido en algunas tribus y fue tan intenso y la vida tan difícil que el sentir se debilitó y olvidó. Progresivamente, el amor y la identificación hacia los otros seres vivos fue mermando y debilitándose, y por ello optaron por la sociedad del poder, la ferocidad, la devastación, el sufrimiento. Por la influencia y la devastación ejercida e impuesta por las sociedades mentales materialistas en su evolución violenta, la filosofía de vida y el sentir en Euskal Herria y en el mundo entero ha enfermado, pero todavía conservamos el euskara, idioma testigo de la divinidad humana que conserva el código que puede facilitar el acceso y la solución a esta enfermedad a todos aquellos que tengamos la sensibilidad y el amor suficiente para entender este gran descubrimiento científico espiritual que se ha recuperado. Euskalaztiak, politasun egoe. Comenzamos ahora otro texto que, ya para terminar, vamos a aclarar justificaciones, pruebas de que el euskera es descendiente de esa lengua primordial, tal como dicen los Azti, que de ahí salieron el resto de lenguas. Dice así: el elengoa. Hubo un tiempo pasado en que todos los hombres hablaban una sola lengua, que fue llamada elengoa, la lengua celeste. La búsqueda de la lengua raíz, de la cual surgieron todas las demás lenguas, es un empeño que ha cautivado a millares de inteligencias. Lingüistas, filólogos, investigadores e insignes personalidades del ayer y de hoy han dedicado su tiempo a reconstruir y hallar ese lenguaje edénico que reunía en sí mismo la sencillez y la perfección de la creación. Se la ha buscado entre la mayoría de las lenguas de la familia lingüística, especialmente la indoaria. Esta búsqueda siempre ha estado iluminada por una aureola de misticismo y espiritualidad, ya que en la mayoría de los casos se ha pretendido hallar la lengua de Adán perdida tras la confusión de las lenguas, episodios bíblicos ligados con lo divino y que muchos grandes espíritus del pensamiento y de la ciencia han pretendido explicar. Existió en un pasado no demasiado lejano una sola lengua sobre la tierra con la cual toda la humanidad podía entenderse sin dificultad. Esta es una pregunta que se hacen numerosos investigadores sobre el origen y trayectoria del lenguaje humano. La ciencia oficial establece que las casi 5.500 lenguas y dialectos hablados hoy en este mundo tienen su matriz original
en unas 9 grandes familias lingüísticas. Estas raíces de un tronco común constituyen el fundamento arcaico del habla humana desde la más remota antigüedad. Pese a que los estudios filológicos hoy en día están avanzados, todavía no ha podido determinarse cuál es la lengua madre de la cual se derivan todos los idiomas hablados hoy en la Tierra. Les falta dar con el eslabón perdido que permitiría unificar unas familias lingüísticas con otras. Es claro que este eslabón parece no existir entre, por ejemplo, las hablas africanas, nilo-saharianas y níger-cordofanianas, con el nostrático, el afroasiático, indoeuropeo, dravítico, altaico, etc. La rama amerindia tampoco parece caer muy bien con ninguna de las demás. Otras, como las habladas en el Océano Pacífico, parecieron desarrollarse independientemente de todas las demás. Y para complicar aún más la cuestión, existen familias con un solo elemento hablado. Es el caso del euskera. Parece no casar con ninguna otra. El euskera es una lengua de la cual se ha demostrado su gran antigüedad, pudiéndose reconocer en ella términos pertenecientes a la prehistoria tal y como lo fundamentan estudios efectuados por el reputado investigador de arqueología lingüística Joseph Greenberg y de Colin Renfrew. Dicen que es una lengua sin aparente vinculación con ninguna otra. Sin embargo, existen numerosos nexos entre ellas y muchísimas otras lenguas hoy habladas. Curioso es que en quechua la palabra padre se diga taita, cuando en euskera se dice aita. ¿Una casualidad? Podría ser, pero la cuestión es que este no es un ejemplo aislado. Así en turco padre es ata. En Dakota, lengua de los Sioux, se dice ate. En nahual, tata. Igual que en maltés, rumano, sinalés, fidillano o tagalo. Es en esta familia de parentescos podemos añadir el inglés de daddy o dad, o en galés tad. Argi significa luz en euskera, mientras en sánscrito ark es brillante. Igual significado tiene la palabra arges. En finlandés, tunturi es monte bajo y redondeado. En euskera esa misma palabra expresa la idea de cumbre, cima o chichón, refiriéndose a una prominencia redondeada. Garoa en vascuence es rocío. Igual palabra en quechua significa llovizna. La raíz ist en euskera expresa algo que desprende rayos de luz. La encontramos en chimistu, que es rayo, electricidad. En inglés y en otras lenguas de origen germano hallamos las palabras star, stern. Star podría traducirse perfectamente en euskera como hace o despide rayos de luz, o lugar u origen de los rayos de luz, o stern, que despide rayos de luz. Igual significado tiene la palabra istar, o stela, o estrella, o stel, etc. Tienen su nacimiento en el arcaico término ist, todavía conservado en euskera. Su es fuego, mas su expresión antigua se refería al sol. Sun, en inglés, es sol. Sura o Surya, en sánscrito, tienen igual origen, significando propiedad del sol creador. Aún podríamos aportar un centenar de ejemplos más que demostrarían que el euskera, en especial el antiguo euskera, tienen parentescos con muchas y muy variadas lenguas, algunas de tierras muy lejanas.
os digo aquí, compañeros, que el euskera que se habla hoy en día es no me acuerdo cómo se llama, pero es la reunión de todos los euskeras que hay, uno en cada valle, completamente diferente. En cada valle había un euskera. Y yo he conocido personas que fueron a hacer el servicio militar donde aprendieron el castellano. Ellos hablaban nada más que euskera. Por supuesto, la Guardia Civil le pegaba tiros en la nuca a esas personas. Y un poco se ha olvidado el antiguo euskera, que era que de alguna manera aclararía todavía más que el euskera es el origen de todas las lenguas, pero se han esforzado por hacerlo desaparecer. Daros cuenta que ese tipo de pruebas tan genuinas no se pueden permitir, y para eso están las instituciones, que parece que están para enseñarnos, para ayudarnos, y no, es un grifo que permite dejar pasar lo que quieren pasar, y lo que no se corta. Continúo pues. Ello solo demuestra una cosa: este idioma ha preservado en un buen porcentaje los términos raíces de ese antiguo lenguaje hablado por casi la totalidad de la humanidad. Así se explicaría que, pese a no tener ninguna relación con el quechua, hablado en Perú y Bolivia, tenga más de un centenar de términos y usos gramaticales que aparecen en el euskera. Por ejemplo, el infinitivo de ambas lenguas se forma con el sonido tú. Alexandre Eleazar, en su libro Los Bere, nos demuestra cómo es el euskera la única lengua en la actualidad hablada que conserva un buen porcentaje de palabras pertenecientes a una lengua ancestral que él llama el elengoa, término formado por las siguientes palabras: L, la letra N, Go y la letra A, elengoa, queriendo decir la lengua celeste. Dicha palabra sirve para expresar el lenguaje utilizado por la humanidad en la antigüedad, siendo el único de entonces y del cual han derivado todas las lenguas que hoy en día se hablan. El lenguaje elengoa tiene un origen celestial, proviniendo en su máxima pureza del Eduen, la lengua hablada en Valedén y en todos los Orozcar, o la totalidad de las tierras del cielo. Ello quiere decir que el elengoa es una adaptación terrestre del Eduen. El euskera, hablado en la actualidad por unas 700.000 personas, conserva aún en un 80% las raíces de la lengua arcaica y original. Pero el elengoa se aparta un tanto del euskera en su construcción gramatical. La gramática del elengoa es tan sintética que en muchos aspectos se escapa al raciocinio parlante al que estamos acostumbrados. El euskera, por el contrario, ha desarrollado una compleja estructura muy enriquecida por sufijos y prefijos que a modo aglutinante enriquecen el significado de las palabras. El elengoa se aleja de esta formación gramatical para adherirse a otro aspecto de la expresión hablada más sencillo, pero no menos rico en matices. Así se consigue su riqueza en la libertad que otorga a cada palabra en el contexto de cada frase. En la actualidad sería muy difícil que la humanidad pudiese hablar el elengoa, tal y como se hacía en los primeros tiempos, pues antes tendría que cambiar la mentalidad de las gentes. El euskera, por ejemplo, se aparta de esta lengua primordial en la estructura verbal que han enriquecido enormemente. En este aspecto el elengoa es tan sintético que nos desconcierta. El inglés es quizá el lenguaje que más se le acerca a su uso gramático. La regla gramatical más importante de este lenguaje divino es sintetizar, volver a la sencillez y transparencia original. Reconstruir el antiguo elengoa no es tarea fácil. En todo caso, podemos unificar una forma de esta lengua, la más pura y fidedigna posible, a partir de sus varios dialectos. Es claro que un elevado porcentaje de palabras de esta lengua se conservan actualmente en el euskera. Actualizó según las particularidades de sus gentes y las influencias de uso gramatical de sus pobladores, vecinos e invasores.
Las diferencias más marcadas entre ambas lenguas estriban en la gramática. A veces pienso, dice Eleazar, lo que hubiese sido del euskera de haber sido la tierra de los vascos, la zona más norteña de la isla británica. Los vascos entonces hubieran heredado el uso gramatical de los ingleses y su habla sería mucho más simple que la actual. Otra diferencia: el lengua no hace diferencia de sexo, más que cuando ella se hace necesario, entonces se añade a la palabra a la que se quiere especificar su género los términos hembra, mujer, etc., o sea, m, emma, n, ne. El artículo indeterminado, por lo normal, no se utiliza. El determinado se utiliza con cierta regularidad. Es normal que el plural se especifique en su número y también que un numeral exprese la idea de pluralidad. Por ejemplo, se dice bi lotu, dos momias, que puede traducirse como momias. En general se evita utilizar pronombres cuando estos se sobreentienden en el contexto de la frase. Si vemos un cartel en una plaza pública y leemos Andi Batzara Deitu, traducimos literalmente gran consejo llamar, pero entendemos mejor el mensaje, el gran